Dios se mueve con quien se mueve. Busca siempre la forma de moverte, de estar en acción. Y era una persona egocéntrica, soberbia, una persona que yo decía, yo me levanto y yo gano por mí, porque yo soy el que trabajo, porque yo no trabajo por dinero, hago que el dinero trabaje para mí. ¿Será posible involucrar el mundo profesional, financiero, de inversiones que representan los bienes raíces con la palabra de Dios? En esta entrevista, en esta conversación, vamos a platicar con Miguel Gallardo, publicista, mercadólogo, más de 20 años de experiencia en su oficio. Y desde Guadalajara, México, pues vamos a tener esta conversación. Y quiero compartirles para iniciar y darte la bienvenida, Miguel, que hace algunos días me llega un mensaje internamente por Instagram que dice, oye, Dios me ha estado hablando y me dice que debemos crear una comunidad cristocéntrica en temas de bienes raíces. Miguel, bienvenido, ¿cómo estás? Y me gustaría empezar por preguntarte, ¿cómo llegas al mundo de los bienes raíces? ¿Cuál es la historia de Miguel entrando y por qué hoy en día eres parte de esta industria para que iniciemos la plática? Muchísimas gracias, Juan. Fíjate que te agradezco este tiempo. ¿Cómo entré yo a los bienes raíces? Pues mira, cuando yo entré a los bienes raíces, entré por una necesidad. La verdad, yo tenía una agencia de publicidad en la cual tenía aproximadamente 15 años y pues bueno, tronó. Malas decisiones, cuestiones que tuvimos y pues la empresa quebró. ¿Y qué sucedió? Sucedió que precisamente en ese tiempo mi estilo de vida como empresa pues era algo acelerado. Tenía en ese momento, quiero decirte que soy padre de familia de 6 hijos, en ese momento eran 5 y mi esposa estaba embarazada. Lo que sucedió pues fue que pues mi estilo de vida para poder sostener a la familia, tú sabes que un hijo en estos momentos, mucha gente dice que es un gasto. Pues puede ser un gasto, pero también son grandes satisfacciones en nuestras vidas. Cuando llego en ese momento, pues yo necesitaba ganar un porcentaje alto de dinero. Tenía mi empresa y cuando llego, pues se acaba. Si yo me iba a buscar un empleo normal, pues podrían cubrir un 15, un 20% de lo que se gana en México a lo que yo necesitaba en ese momento. Entonces, toda mi vida he emprendido. Dije, yo siempre lo he dicho, yo no trabajo por dinero, hago que el dinero trabaje para mí. Y entonces, pues por ahí, mis primeros libros de educación financiera fue Padre Rico, Padre Pobre, y precisamente el cuadrante del flujo del dinero. Entonces, pues me di cuenta que era dueño de un empleo, no era dueño de un negocio, de un sistema. Y dije, pues bueno, pues tengo que trabajar, tengo que buscar y hacerlo. Entre mis búsquedas, llegué a un lugar precisamente donde necesitaban una página web. Yo la verdad no sabía hacer páginas web, pero en ese momento me dijeron, ¿sabes hacer páginas web? Sí, sí sé hacerla. Claro. ¿Cuánto me cobras? No, pues te cobro, le hablé a la persona que sabía que hacía las páginas web, le dijo, oye, ¿cuánto me cobras? Te cobro 5. Ah, ok, ¿sabes qué? Yo te cobro 8. Ah, perfecto, muy bien. Y ese fue el motivo por el cual llego a los bienes raíces. En ese tiempo yo ya estaba trabajando, yo ya estaba estudiando en marketing digital, estaba trabajando y me estaba certificando en Facebook, me estaba certificando en Google. Y cuando llego, pues llegué a una inmobiliaria que también apenas estaba formando.
Y yo llego me dicen, oye, pues, ¿por qué no te vienes aquí a trabajar? No estás trabajando y todo. Oye, pues, ¿y cuánto pagan o cómo está? Lo primero que yo decía era la necesidad, ¿no? Pues, ¿cuánto pagan? No, pues te pagamos el 5% de comisión de lo que se venda la casa. Ah, qué caray. Y empecé a ver las casas de 5 millones, de 6 millones, de 12, de 15. Dije, wow, ¿no? Pues esto es el lugar adecuado, porque aquí yo puedo encontrar mi lugar, ¿no? ¿Y qué me dijeron? Pues yo le dije, pues ya estoy bien, listo. ¿Qué vamos a hacer? Pues consíguete tus casas. Y yo, ok, yo soy muy bueno y me encanta hablar en frío a la gente. Y empezaba a marcar. Hice mis cuentas y me acuerdo que dije, yo tengo que hacer 10 llamadas diarias, proyectando casas, buscando quién me dé su casa para poder venderlas. Y precisamente también tengo la parte de la fe. Yo le dije, Señor, si es aquí, muéstrame el camino. Y en el muéstrame el camino, el primer día, opciono un terreno de 14 millones de pesos. ¡Wow! Yo dije, al siguiente día, opciono una casa en un lugar, en un coto de 7 millones. Decía, ya llevo 21, yo ya estaba con mis cuentas, ya llevo 21, ya llevo tanto, pues va. Y así empecé a hacer llamadas. Yo decía, en 30 días tengo que hablar a 300 casas. Y de esas 300 casas, tienen que darme lo que era, pues, esta confianza de vender las casas y todo. Pertenezco a una inmobiliaria, ya llegaba yo y les decía todo y pues ya. Pero yo veía que la inmobiliaria no tenía un sistema. No tenía un sistema. Yo decía, como padre rico, padre pobre dice, hay que crear un sistema. No había CRMs, no había publicidad, no había nada. Incluso nada más tenían un solo portal inmobiliario. Pues me puse algo que me encanta a mí y algo que yo siempre les digo, ¿quieres salir adelante? Tenemos todo ahorita en este momento, tenemos un mundo tan próspero, tan abundante, que si está haciendo frío, me pongo una chamarra. Estoy aburrido, puedo salir a dar la vuelta. Quiero hacer un viaje, cualquier cosa. Es tan abundante este mundo que nada más es cuestión que te pongas en acción. Yo tengo una frase que siempre la digo, Dios se mueve con quien se mueve. Busca siempre la forma de moverte, de estar en acción. Y eso fue lo que sucedió. Lo que sucedió precisamente es que me empecé a mover. Me empecé a mover, a generar ese sistema. Pero lo más importante, por ahí también hay un libro que a mí me encanta, es el libro financiero más importante para mí, que se llama Proverbios. Y te dice, busca la sabiduría como si fuera la plata, como si fuera el oro, y gasta tu fortuna en encontrar esa sabiduría. Siempre que en todo momento que a mí me pasa algo, si tengo problemas familiares, pues voy y leo libros familiares. Si tengo problemas económicos, leo libros económicos. Si tengo problemas mercadológicos, pues voy y hablo. Estrategias, lo que sea. Entonces, el conocimiento, la información, la tenemos hoy en día a la vuelta de tu casa. Basta con que te metas ahorita a esta computadora y llega esa información. YouTube, Google, donde tú quieras. Y cursos. Entonces eso fue lo que hice. Empecé a tomar un curso de marketing digital inmobiliario. Empecé a trabajar, empecé a generar. La máquina, para que se formara, duró 9 meses. Pero, mientras tanto, en mi casa había carencias. En mi casa mi mujer está embarazada y yo duré 9 meses para vender una casa. 9 meses, en el cual no recibía un peso del trabajo que estaba haciendo. Y lo hacía 8, 10, 12, 13, 14 horas.
Cuando nace mi hija, yo no tenía lugar para un hospital privado. La gracia, la bendición, la gratitud de una persona me dijo, tu esposa no va a aliviarse en un hospital público, va a un hospital privado. Wow. Y ese día, cuando nació mi esposa, cuando nació mi hija, mejor dicho, ¿qué sucedió? Yo vendí y me pagaron una propiedad de 12,800,000 pesos. Tremendo. Y cuando llegó esa cantidad a mi vida, dije, de aquí estoy. Pero también me empecé a apasionar por dar un mejor servicio, por ayudar a la gente, no nomás por vender, sino por ver cómo podemos ayudarle a la gente a que tenga un mejor patrimonio. ¿Y qué pasó? En pandemia nos fuimos para arriba. Nos fuimos para arriba mientras la gente estaba asustada, tenía miedo. Tiempo de crisis, tiempo de oportunidades. Y entonces, mientras la gente estaba asustada, nosotros fue cuando más vendimos. Pandemia para nosotros, para mí en lo personal, fue un trampolín. Yo digo, bendita pandemia, hacia mí. Pude cambiar de casa, pude vivir en un mejor lugar, me hice socio de la inmobiliaria y trabajamos en corretaje. Súper bien, súper bien, súper bien. Vendíamos y nos iba bien. Pude cambiar mi coche, cambiar de casa, mis hijos están en otros lugares y demás. Súper bien. Pero de ahí pasamos al siguiente nivel. El marketing digital se volvió y ha absorbido a ventas ahorita en este momento. Quien no trabaja con marketing, quien no trabaja con una marca personal, quien no trabaja directamente con las estrategias que hoy nos dan, y ahora en este momento que estamos en la inteligencia artificial, pues también tenemos que trabajar con inteligencia artificial. Yo ahí quiero detenerme un poquito de hacerte una pregunta que sé que viene de antes y ya seguramente reconectaremos con esta parte de la historia porque lo mencionas incluso desde tu primer día, dices, Dios, dime tal cosa, y digamos que vienes involucrando en los diferentes momentos a Dios en tu vida. ¿Cómo fue ese enamoramiento de Miguel hacia Dios? ¿Cómo ha sido tu camino en conocer a Dios y en ese crecimiento espiritual? Ok, mira, yo he pasado 2 crisis importantes en mi vida. He tronado 2 veces. Una, troné sin Dios y otra, troné con Dios. ¿Sí? Te voy a contar algo que mucha gente cuando dice, ¿cómo? Yo duré 15 años con mi agencia de publicidad. Y precisamente tuve una quiebra. La primera quiebra que tuve con mi agencia de publicidad la tuve sin Dios. Y era una persona egocéntrica, soberbia, una persona que yo decía, yo me levanto y yo gano por mí, porque yo soy el que trabajo, porque yo soy. Y pues así estaba. Leía mucho, buscaba mucho conocimiento y demás. Pero pasó algo. Yo tengo ahorita en este momento 48 años. Hace 10 años, hace 12 años, pasó algo que mi vida cambió por completo. Yo estaba mucho tiempo trabajando, y te hablo de Robert Kiyosaki porque trabajé en el equipo con Robert en la parte de club de cash flow, y yo en ese momento, mi educación financiera, la libertad financiera, yo quiero tener 50 bodegas, quiero tener terrenos, o sea, yo era tener, estaba en el tener. Y leía mucho.
Y entonces, pues un día me levanto en la mañana y empiezo a escuchar un zumbido como... Me levanto con mi esposa y le digo, oye, ¿dejaste prendida la bomba de agua? Dice mi mujer. Y así. Yo, ¿qué? Y en ese momento me di cuenta que estaba solo. De la noche a la mañana se me fue mi audición. ¿Qué sucedió? Sucedió que fui al Reiki, fui a las limpias, fui a que me leyeran las cartas, fui a todos lados con el doctor más importante. En ese tiempo tenía seguro de gastos médicos, fui al doctor más importante. De hecho, no estaba aquí en Guadalajara, estaba en la Ciudad de México. Voy y me dice, tu audición es irreversible. No vas a volver a escuchar. No vas a volver a escuchar y no eres apto para audífonos. Cuando a mí me dijeron eso, el mundo se me cayó encima. En ese momento tenía 2 hijos. El mundo se me caía encima. ¿Y qué sucedió? Cuando iba saliendo, ese médico me dijo, lo único que te recomiendo es que vayas al de arriba. No me dio gusto, me dio coraje que me haya dicho eso. Regreso a Guadalajara en el avión y yo quería escuchar las turbinas, quería escuchar el sonido de la mosca y me sentía muy mal, no podía escuchar. Y que me hayan dicho eso, pues era para mí el acabose. Y por ahí, precisamente, empiezo a buscar al Señor. Empieza a llegar gente que me... Llego a un lugar donde personas que yo no las trataba bien, me dice mi mujer, te pusieron en oración y vamos a ir. Y yo, yo no voy a ir, ¿cómo crees? Yo no hay que ver. Y llego a ese lugar y por ahí, cuando nosotros, digo que yo estudiaba bastante y estaba leyendo la ley del secreto. Y estaba la ley del secreto, la ley de la atracción, pero luego hay un libro que se llama La magia, que habla de la ley de la gratitud. Okay. Y ese lugar, cuando estuve, lo único que podía escuchar era gracias, 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 gracias. Salgo y me siento muy raro. Y me dicen, fíjate que va a haber una persona de ahí mismo de la iglesia, y me dice, va a haber una persona que es un padre y que va a dar un seminario que se llama Para que te vaya bien en tu trabajo. Yo dije, pues no tengo trabajo, no tengo, pues vamos. No escuchaba nada. Llegué a un lugar muy extraño. Toda la gente enamorada, toda la gente sonriente. Yo decía, no inventes. Pero lo mejor fue que yo me ponía hasta adelante. Yo no sé si el Señor me estaba hablando, digo que no escuchaba, o sea, te puedo hablar de mucho tiempo atrás, pero yo me ponía en la bocina, sale esta persona y empieza a hablar. Yo llegué a pagar hasta $5,000 en un seminario de Robert Kiyosaki. Y este señor se lo estaba dando gratis a toda la gente. Y decía, no es posible, no es posible, no es posible. Así fue mi camino. Durante bastante tiempo empecé ahí a trabajar, me empecé a acercar a Dios, a conocerlo, a conocer su palabra, a leerla, a orar. Y me empecé a preparar. Es una comunidad que se prepara para varios cursos y demás, y te va preparando y llevando. Y me aventé 3 años y medio todavía solo. No crees que llegué y ya fue rápido y todo. No. Me aventé 3 años y medio solo. Pero durante esos 3 años y medio sordo,
yo tuve un encuentro demasiado fuerte con Dios, demasiado fuerte en mi vida. Yo en ese momento era cuando llegué a tener mi casa con mis 2 hijos y literal no teníamos papel higiénico, no teníamos agua potable, no teníamos luz, no teníamos gas. Se había acabado todo. Y por ahí yo llegó un momento que ya acercándome a Dios, yo le decía, Señor, ya llévame. No escucho. Como hombre, no valgo. ¿Qué más? Ya llévame. Y así se lo estuve diciendo varias veces. Hasta que un día en la mañana, yo nunca me acuerdo de mis sueños. Nunca, no sé por qué. Pero no me acuerdo de mis sueños. Y en ese momento yo estaba dormido. Y yo me acuerdo que estaba acostado. Y no sé si yo nada más, pero yo cuando cierro los ojos, de repente puedo ver como entre blanco, verde, resplandeciente. Y entonces, un día antes yo había conocido a una persona, a un padre. Y cuando yo estaba soñando, estaba dormido, de repente como si me pusieran el teléfono, me toman la foto y veo a alguien así, de perfil. Era esa persona. Y de repente hacen un close-up y se va directamente a la comunión. No me preguntes, según yo, me explotó la cama, me botó la cama, corrí, me levanto muy agitado, el corazón me revoloteaba, sentía que alguien me estrangulaba. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Yo no sé, mi mujer se levantó y me dijo, ¿qué tienes? Digo, no sé, siento que me está dando un paro cardíaco, sentía el corazón, pero me faltaba el aire. Yo no sé si mi mujer me hizo caso, si fue por agua, yo no sé. Yo estaba parado, estaba como, así como agitado, y de repente llegaron, me hicieron así, me sentaron en la cama, sentí una mano completamente aquí, y de repente en todo mi ser se dijo, no te preocupes, tus problemas están resueltos. Abro la cara, abro mis ojos, veo una cara hermosa, una sonrisa, un cabello, y ahí me convertí como niño. Ahí lloré, lloré, lloré. Eso fue como a las 9 de la mañana. Yo no supe de mí hasta como a las 5 de la tarde. Y ahí dije, ya no puedo. Todo mi conocimiento, todas las filosofías, todo lo que yo había leído, se derrumbaron completamente. Decidí darle la vida al Señor. En ese momento mi esposa y yo no estábamos casados, vivíamos en unión libre. En ese momento decidimos casarnos, consagrar nuestro matrimonio. Teníamos 2 hijos, solo y únicamente. Me caso. Mi boda, dicen que ha sido la boda más hermosa. No lo sé, no he escuchado. Me caso y mi esposa y yo nos casamos y festejamos. No hubo una ceremonia muy bonita en nuestra boda, pero celebramos con unas pizzas y unos refrescos. Llegamos en una camioneta chocada, no llegamos en el carro que era el del matrimonio, la gran fiesta, pero tuvimos lo más importante, la presencia más importante que fue la de Dios. Claro que lo viví, claro que me entregué y todo. Después de ahí, nos abrimos a la vida. Y ahí fue cuando llegaron mis otros 4 hijos. Ahí fue cuando nos abrimos a la vida. Dijimos,
Señor, tus planes son perfectos y yo camino sobre ti. Así fue como conocí a Dios. Y como te lo digo, ya he tenido 2 quiebras importantes en mi vida. Una sin Dios, que esa sin Dios me ayudó a conocer a Dios. Y la otra que tuve me ayudó a ser completamente codependiente de Él. Ver que mis fuerzas no eran las que me sacaban adelante, sino su gracia, su amor y su misericordia. ¡Wow! Tremendo. He pasado por diferentes momentos de empatía, de dolor, el tema de tu audición y demás, fuerte. Qué gran testimonio. Llegas en tu segunda quiebra, entras a los bienes raíces, ¿cierto? Lo mencionaste por necesidad, por necesidad económica. ¿Cómo es posible este mundo que, digamos, es tan competido, numérico, financiero? ¿Cómo se puede, para quien nos ve, mezclar este mundo inmobiliario con la palabra de Dios? Muchas personas pensarían que son 2 cosas totalmente diferentes. Más, ¿por qué mezclan hablar de bienes raíces con Dios si no tiene nada que ver, ¿cierto? ¿Qué le dirías a esa persona? ¿Cómo puede entrar Dios en las finanzas y en este campo financiero inmobiliario en particular? Mira, fíjate que me encanta leer educación financiera. Por ejemplo, me aventé todos los libros de Robert Kiyosaki, que son como 14, 15, todos me los leí. Grant Cardone, los de Trump, el de Tim Harker de La mente millonaria, Piense y hágase rico, tantos libros que me llegaron a mi vida y por ahí leyendo la Biblia, leyendo su palabra, empecé a caer y de hecho por ahí tengo un reto que quiero hacer como un libro entre la ley de la atracción y la palabra de Dios. Y comparar con diferentes autores. Porque digo, esto lo sacaron de aquí y dicen ellos que es de ellos. Entonces decía yo, no es posible. Empecé a conocer, dicen por ahí que cuando te acercas, empiezas a conocer la verdad, empiezas a conocer el camino a la vida eterna. Y precisamente por ahí me encontré un libro que se llama Proverbios. Y cuando yo leí Proverbios, yo les dije, ¿por qué esto no me lo enseñaron en la universidad? ¿Por qué esto no me lo enseñó mi padre? Me hubiera ahorrado tantas vueltas en mi vida, tantas vueltas. Y hoy te puedo decir que si quieres mejorar tus finanzas, ponte a leer el libro de Proverbios. Porque ese libro es un libro que fue dado, que fueron las enseñanzas del rey Salomón. Y el rey Salomón, cuando le dicen que le iban a dar, que él pidiera lo que quisiera, el rey Salomón pidió sabiduría, solo y únicamente. Y por ahí una vez leí una investigación, porque digo que me gusta profundizar, no me gusta nada más como que leer y todo, sino busco. Leo un libro y si el autor comenta de ese libro, busco ese libro y me pongo a leerlo y todo. Y por ahí se dice que el rey Salomón hablaba de ganado, porque en ese tiempo era ganado, era que cuando había guerras, pues tu patrimonio lo podrías mover a otros lados. Y el rey Salomón se dice que hay una investigación muy fuerte, que tenía 12,000 caballos. 12,000 caballos que venían de Egipto. Esos 12,000 caballos eran caballos pura sangre. Imagínate cuánto cuesta ahorita un caballo de pura sangre. Pero ahora imagínate cuánto cuesta
Mantenerlos. esos caballos, conservarlos. Bien se dice ahí que aproximadamente ese rey Salomón gastaba $3 millones. Se dice que la plata y el oro era tan abundante que la veías tirada en su reino, en el río, en otros lugares. Entonces, por ahí una vez leí un libro que se llama Despertando tu gigante interior, de Anthony Robbins. Y precisamente ese libro dice, modela, imita a las personas que tú admiras y que tú quieres ser como ellos. Y precisamente eso hice. Empecé a escudriñar la vida del rey Salomón. ¿Qué pasó? ¿Cómo hizo? ¿En dónde se perdió? ¿Por qué se perdió? Y demás. Y entonces me di cuenta que el libro de Proverbios no es un libro de finanzas. Y me he dado cuenta que cuando más nos preocupamos nosotros por dinero, menos llega. Pero cuando nosotros buscamos la riqueza, el dinero es una herramienta para ser bendecidos nosotros, para bendecir otras personas. ¿Sí? Entonces, por ahí una vez, mi vida cuando estaba más complicada, una vez esa misma persona, ese mismo padre, no sé si me confundo un poco si puedo decir padre, si puedo decir pastor, no sé, pero lo digo como fue. Ese mismo padre me dijo, ¿quieres que te vaya bien en la vida? Y en ese momento estaba con deudas, estaba con todo. Y me dijo, la solución es muy fácil. Da hasta que te duela. Da hasta que te duela. Y entonces, pues siempre va a haber una persona que va a estar en una situación más complicada que nosotros. Prepárate. Busca. No dejes que las personas te digan dónde es el camino. Abre los libros. Escúchalo. A veces nos dicen, ay, es que es muy bonito ver en YouTube, sí, pero ¿de dónde sacó esa información? Ah, de tal lado. Déjame escudriñarla, déjame verla, déjame palparla, déjame tomar mi criterio y también, como yo me siento en ese momento, es lo que te va a decir. Y así es precisamente como lo he hecho. Buscando. Buscando. ¿Qué principios bíblicos? Y pues sé que tratar de resumir todas las enseñanzas de Proverbios, pues nos daría seguramente para muchos episodios. De hecho, tú tienes ahora, me gustaría que nos cuentes lo que haces en las mañanas. Pero antes de entrar a ello, ¿qué principios bíblicos que has aprendido en Proverbios, de Salomón, de la palabra, podrías compartirle a quien nos ve y que podría integrarlos en sus finanzas, en cómo toman decisiones en sus inversiones? De pronto esos 3, 5 pepitas de oro así, para que se lleven unas herramientas bien sustanciosas. ¿Cuáles destacan más para ti? Mira, primero, por eso te digo, vamos viendo. Estamos hablando, en Proverbios es sabiduría. Y te dice que lo primero para que te dé la sabiduría Dios, hay una palabra que dice el temor de Dios. Y cuando hablamos del temor de Dios es miedo. Es decir, hay que tenerle miedo al Señor. No, tranquilo. Es hacer las cosas que le agradan a Dios. ¿Y cuáles son las cosas que le agradan a Dios? Hay dos cosas principales. Es el amor. Y en el amor nos lo dice muy claro. Ya éramos tan cabezas huecas que nos había dejado 10. Y cuando llegó Jesucristo dijo, bueno, ya nomás les voy a dejar 2 porque no pueden con más. Y entonces le dijo, amarás a Dios
con todo, fíjate el orden, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero también la fe en acción. ¿Y cuál es la fe en acción? Volvemos a lo mismo. Levantar al caído, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar abrigo al que tiene frío, ayuda al huérfano, a la viuda, asistir al enfermo, visitar al que está en la cárcel. Nosotros, si somos y encontrar la identidad. ¿Cuál es esa identidad que debes de tener? O te comportas en esta vida como siervo, que como siervo significa esclavo, o te comportas como hijo de Dios. ¿Y cómo puedes ayudar a las personas? ¿Cómo podemos ser prósperos si primero no te va bien a ti? ¿Cómo puedes ayudar? Entonces, precisamente es eso. Proverbios te habla de ese amor. No hay más cosa maravillosa el poder dar que el recibir. Estamos mejor, nosotros es dar que el recibir. El recibir es parte, nos agrada, pero dar, eso significa que tú estás en una mejor posición. Entonces, cuando nosotros entendemos el temor de Dios, nos va a dar la docilidad, la obediencia. Y entonces se va a derramar por la gracia del Espíritu Santo esa sabiduría. Ese es el primer paso. El segundo paso, pues, nos habla precisamente que seamos administradores, que tan solo somos administradores de su riqueza. Y ahí va una bomba, que a mí cuando me la hicieron fue como si me hubieran echado, que era el demonio y me echaban agua bendita. Nada es tuyo, nada te pertenece, tan solo eres un administrador de sus riquezas. Entonces, cuando yo entendí eso, yo decía, ¿cómo es posible que nada es mío? O sea, cuando nosotros queremos tener, esto viene en mi nombre, esto viene aquí, esto viene allá. Ese es lo primordial. Y Proverbios te dice, hay un mensaje que te dice, me encanta, dice, fíjate en las hormigas, obsérvalas, ve cómo llevan su alimento en verano, porque se preparan para el invierno. Cuando tú empiezas a decir, tenemos, la vida es un sub y baja, pero también es responsabilidad de nosotros. Y lo más importante en este momento es entender que tenemos vacas gordas y vacas flacas. ¿Por qué me encanta hablar de esto? Porque mucha gente se acerca conmigo a querer comprar una casa, a querer comprar un bien raíz. Y muchas veces no tienen esa educación financiera. Y ahí es cuando nosotros podemos entrar. Pero cuando nosotros hablamos de dinero es una cosa, estamos hablando de riqueza. Riqueza es emocional, física, mental, espiritual, en todos los ámbitos de tu vida. Y precisamente Proverbios habla de riqueza. Te dice,
te habla de muchas cosas, pero Proverbios es maravilloso. Precisamente ahorita en este momento, ¿por qué estoy estudiando ahorita Proverbios? Precisamente en un grupo que tenemos de oración, que se llama El Poder de la Oración, que nos levantamos a las 5 de la mañana, también ahí el Señor nos dice, dale tus primicias y verás la riqueza en tus manos. Si tú te levantas en primer lugar y lo pones a Él te va a sorprender. Dale tus primeros minutos a Él, tus primeras horas, y no te quedes en este aparato, que cuando nos quedamos acostados, pasan minutos, horas, y se nos va el tiempo. Entonces, precisamente cuando damos las primicias, todo cambia. ¿Cómo podría ser, digamos, en la práctica para alguien que no tiene este hábito y que dice, resueno con lo que estás diciendo, me gusta, de pronto, ¿cómo sería ese ABC recomendado para empezar a integrar este hábito en la mañana o en la vida de quien nos escucha? Primero, lo que tenemos que hacer, creo que todo lo tenemos. La sabiduría, su palabra. Mira cómo está. Una verdadera guerrera, pero llena, doblada, rota. Y aquí lo vamos teniendo. ¿Qué quiero con eso decirte? Que estoy seguro que tienes por ahí una en tu casa. Y a lo mejor la tienes en un lugar que se va hasta bonito, que nadie la toca y que está hasta abierta. O a lo mejor la tienes ahí arrumbada. Lo que yo te podría decir, lo primero, es, tómala. Yo lo que hago, y me encanta, anteriormente me gustaba mucho escuchar música, pero la música que yo escuchaba era ¿por qué me dejaste? ¿Por qué me fuiste? ¿Por qué me engañaste? Y demás. Ahora lo que hago, empiezo a escuchar esas alabanzas. Y las busco y las pongo mejor la letra. Les pongo con letra y las empiezo a leer. De repente digo, ay, eso es lo que yo te quería decir, pero no tengo ese talento para decírtelo. Entonces, eso es lo primero que yo te diría. Empieza a escuchar. Yo lo que les digo a la gente que quieren empezar a leer, no te vayas a Proverbios. Hay un libro que se llama Salmos. Y ponte a leerlo. Escuche, nada más lee uno, no necesitas más. Y entonces, con ese salmo, empieza a leerlo. Y quédate con la palabra, con el párrafo que te llamó la atención. Y con ese párrafo, da gracias. Y de esa manera vas a empezar a encontrar esa paz. Es como los grandes personas que te dicen, medita. Yo por ahí una vez estaba platicando con un doctor y me decía, hay dos formas de acabar con el estrés, de que tu vida cambie. La meditación, orar. ¿Cuál escoges? ¿Y qué es orar para alguien que dice, oiga, lo he escuchado, pero nunca lo he hecho, no sé cómo se hace? ¿Cómo se ora? Orar, así como tú y yo. Platicar. Como cuando agarras un cuaderno y te pones a escribir. Nada más, háblalo. Puedes, en vez, dejar salir todos tus pensamientos. ¿Qué te aflige? ¿Qué te preocupa? ¿Qué está pasando a tu alrededor? ¿Cuáles son tus deseos? ¿Cuáles son tus éxitos? Y entonces todo cambia.
Pero yo, por ejemplo, cuando platico con una persona, así como tú, y le platico de Dios, yo le digo, ¿qué te parece si hacemos, vas a repetir lo que yo te digo? Cierra tus ojos. ¿Y cómo es tan fácil decirlo? Es muy fácil. Señor, te entrego mi vida a cambio de la tuya. Te entrego mi barca, el timón de mi barca. Muchas veces la he tomado y varias veces he chocado. Ya no quiero volver a hacerlo, Señor. Hoy, ven a mí, toma el control de mi vida, toma autoridad y llévame a donde tú me quieras llevar. Gracias, Señor, por este momento tan maravilloso. Gracias, Señor, porque hoy me declaro completamente codependiente de ti, de nadie más en el mundo más que solo de ti. Y hoy puedo confiar que tú me llevarás por un buen camino. Amén. Amén. Tremendo. Miguel, para ir cerrando este espacio y para mí me lo he disfrutado un montón y espero que usted que nos ve, nos escucha desde allí, y ahorita me gustaría que por favor nos digas dónde te podemos seguir, dónde podemos seguir en contacto contigo. ¿Qué mensaje le darías a quienes quieren enamorarse más de Dios mientras construyen su vida financiera, su vida patrimonial? ¿Qué consejo les darías para que se lleven de esta conversación? El Señor, en su palabra, te voy a decir lo que dice su palabra para poder terminarlo. Riquezas rápidas se esfuman rápido. Riquezas que se cimientan con el tiempo darán frutos abundantes y duraderos. Primero, quítate la idea de que tú eres el arquitecto de tu vida. En vano se esfuerzan las manos del constructor. En vano te esfuerzas y te levantas temprano, si haces lo que hagas, si la bendición de Dios no está en ti. Se va a desparramar. La siguiente, los tiempos de Dios son perfectos. Él tiene el tiempo y el momento adecuado. Él es el Dios del imposible, pero tú tienes una gran responsabilidad. Tú haces lo posible. Agota todos los instantes, agota todo lo que esté en ti en este mundo y después descansa y déjaselo a Él. Eso es el consejo que yo te diría y la frase que yo te digo. No lo digas que lo vas a hacer toda la vida. Yo les digo, Dios no te ama para toda la vida. Dios te ama cada día de tu vida. Entonces en ese momento yo digo, un día a la vez. Mañana no lo sé, pero por hoy lo estoy haciendo. Sueltas, regresamos al mundo y créemelo que te va a llenar de bendiciones. Amigo, qué gran plática. Y me contabas detrás de bambalinas que llevas más de 1,200, por aquí lo anoté, 1,234 días al momento de grabar este episodio haciendo tus oraciones en la mañana. Te he visto, te conectas por Instagram Live. Cuéntanos
tus redes cómo son para quienes quieran ir. Les invito a que se conecten con Miguel, a que, bueno, conozcan más de lo que haces y entren en contacto contigo. Claro, mira, te comento. El poder de la oración tiene un fin. Y ese fin, en mi oración, el Señor me pidió 7 años. 7 años en la oración. Ahí vamos caminando. Llevamos 1234 días del poder de la oración. Todos los días nos juntamos. ¿Y qué hacemos? Primero, nuestra primera frase, lo alabamos. Decimos que Él es el todopoderoso, que Él es el fuerte y demás. Leemos su palabra, leemos un salmo. Con ese salmo damos gracias. Después leemos una lectura y de ahí discernimos su palabra y Él habla, nos habla por su palabra y de ahí pedimos a la sabiduría del Espíritu Santo que llegue a nosotros y después oramos por las necesidades de lo que está pasando en este mundo y de las necesidades que tienen las personas. Encomendamos nuestro día, lo consagramos y adelante. Pero tú me preguntarás, ¿por qué te dijo 7 años? Porque me dijo, como el bambú. El bambú crece 7 años hacia abajo, no hacia arriba. Es decir, crece con sus raíces hacia abajo, profundizando, creando una roca firme que lo sostiene. Entonces, precisamente, eso está sucediendo. Estamos creciendo hacia abajo. Pasaremos desiertos, pasaremos pruebas. Ya pasó unas grandes pruebas. Y claro que vienen más. Pero todo obra para bien para los que amamos a Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando pasen esos 7 años, vamos a crecer porque el bambú es lo que hace. Crece inmediatamente porque el bambú está con su raíz. Y precisamente eso es lo que estamos haciendo en el poder de la oración. El poder de la oración, yo no vendo cursos, ni te quiero meter a una iglesia, ni absolutamente nada de eso. Yo lo que quiero es que pase lo que pasó conmigo, llevarte a un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Eso es precisamente lo que hacemos en las mañanas en el poder de la oración, damos las primicias a Él. Súper, por aquí vamos a dejar tus redes sociales para que... Perdón, Miguel D. House. Miguel D. House. Ahorita igual te los comparto para que lo puedan poner ustedes aquí. Claro que sí. Pues Miguel, encantado de conversar contigo, que se dé a futuro un siguiente espacio como estos. Qué rico que posteriormente presencial. Si les ha gustado esta plática, pues dele ahí un like a este video y compártaselo a algún familiar, a algún amigo, alguien que usted considere que esta información le va a inspirar, le va a servir, porque al final ese también es nuestro propósito, que conozcan a Dios, que conozcan que Él puede integrar no solo las finanzas de nuestra familia, sino todas las áreas de nuestra vida. Y esperamos que este episodio pues haya aportado muchísimo valor en tu vida, en la de tu familia. Nos vemos en un próximo episodio.